de la Asociación Psicoanalítica de Santiago, les damos la bienvenida a esta nuestra cuarta reunión del año. Andrés, tienes que sacar el silencio. Sueño con serpientes de mar, concierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, que sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle a la luz. Con esta inspiradora canción de Silvio, y siguiendo lo que ha sido la línea de nuestras reuniones este año en torno a la situación política, sanitaria y social que estamos viviendo, hoy las y los queremos invitar a conversar sobre los sueños y el soñar en pandemia, un diálogo entre lo íntimo y lo colectivo. Para comenzar, vamos a compartir dos sueños con ustedes. Este es un sueño de Constanza, 25 años. Estaba en una burbuja con Andrés. Mi mamá y mis hermanas estaban en otra. En esta burbuja podíamos salir del planeta Tierra e ir al espacio. Salías unos minutos, contemplaba la Tierra desde el espacio. Después había como una órbita que te lanzaba de vuelta a la Tierra. Sentí que entendía. Me cambiaba la perspectiva de la vida. Francisca, 57 años. Voy caminando por el centro de Santiago. Las calles están vacías y silenciosas. Se ve todo en blanco y negro, como una película antigua. Entro por la calle Morandé, voy por la vereda, miro al frente y veo la puerta de Morandé 80. Estamos viviendo un momento histórico marcado no solo por la crisis sanitaria, sino también por crisis políticas, sociales y ambientales, tanto en nuestro país como a nivel mundial. ¿Cómo vivimos en la intimidad estas crisis? ¿Aparecen en nuestros sueños? ¿Podemos pensar los sueños como un espacio individual e íntimo que nos conecta con lo colectivo y de alguna forma sostiene ese lazo social invisible? ¿Pueden los sueños ser, como nos dice Koselleck, fuentes que atestiguan la realidad pasada de una manera como ninguna otra fuente lo puede hacer? ¿Serán hoy nuestros sueños ese sismógrafo social de los que nos habla Charlotte Barat, quien, como veremos, recopiló en Alemania entre los años 1933 y 1939 más de 300 sueños? Sueños en los que se refleja con claridad la instalación del nazismo y del terror en la intimidad de cada uno. Para mirar y pensar los sueños desde distintas perspectivas, hoy nos acompañan Camila Gatica. Camila, bienvenida. Ella es doctora en Historia de la University College of London y profesora en la Universidad Católica en los institutos de Historia y Filosofía. Javier Correa. Javier, hola. Él es licenciado en Historia de la Universidad Católica y máster en Mediación Cultural de la Universidad de Roma. Matías Sanfuentes, bienvenido, psicólogo, doctor en Psicoanálisis de la Universidad de Exeter
y profesor asistente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y Alex Oxenberg, psiquiatra de la Universidad de Chile, psicoanalista didacta y docente de la Asociación Psicoanalítica de Chile y actual vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica de Santiago. Vamos a intentar mantener los micrófonos apagados para evitar el ruido ambiente. Después de que los panelistas expongan, ahí volveremos a abrir los micrófonos para poder participar. Camila y Javier iniciarán este diálogo. Son dos historiadores que van a compartir con nosotros su trabajo en torno a los sueños. Camila y Javier, pueden abrir sus micrófonos. Hola, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, queríamos presentarnos un poco, también un poco más de por qué estamos acá. Nos pareció con Camila que la invitación que se nos hacía es relevante porque de alguna manera, hablo tal vez por los dos, pero tú, Camila, tú puedes, como siempre, criticar todo lo que tú quieras. Pero la idea era que nosotros igual hemos estado ya desde el año pasado bastante interesados y focalizándonos bastante en nuestro curso que hacemos juntos en el Instituto de Historia, en estas simbolizaciones y realidades que aparecen, datos, fuentes que aparecen a propósito de lo que ya viene ocurriendo desde octubre y que de alguna manera se ha acrecentado, se le ha sumado la realidad de este periodo en pandemia, principalmente aproximándonos desde la imagen cinematográfica, pero también desde desde los estudios visuales en general y sus relaciones con la historia, con la investigación histórica y con la escritura de la historia. Y en ese sentido nos parecía que la invitación a pensar a partir del libro de Charlotte Berat, ¿no es cierto?, El Tercer Reich de los Sueños, aquí está, para los que no lo hayan visto, está editado por LOM, se puede conseguir, junto con la reflexión de Koselleck, ¿no es cierto?, un teórico de la historia que para nosotros es bien importante, es bien relevante, nos daba una plataforma de poder dar ciertos aportes a esta conversación desde esa perspectiva en la que estamos metidos. Eso por mi parte, Camila. No me interpretas, porque creo que podemos comenzar. Ya, entonces, comencemos. Como dijo Paula en la introducción, en 1933 la periodista e investigadora judío-alemana Charlotte Berat inicia desde su propia experiencia de sueños angustiosos. Estamos situados en el año en el que se instala el régimen nazista, ¿no es cierto? Decide comenzar a notar sus sueños y los sueños de otros. Y a través de esa práctica que de alguna forma el filósofo historiador George D. Uberman va a señalarla a ella como una suerte de narradora en el sentido benjaminiano, ahí vamos a hablar un poco de eso, es decir, aquella narración que está arraigada al pueblo y que es capaz de alguna forma de tomar la experiencia colectiva, de juntarla y de contarla. Berat consigue entre 1933 y 1939, antes de salir de Alemania, coleccionar, podríamos decir, reunir alrededor de 300 sueños, conformando todo un corpus, ¿no es cierto?, de sueños que no buscaban en ese minuto más que constituir tal vez un documento psíquico de la experiencia del totalitarismo que se va vaciando en los sueños, que los sueños de alguna manera la van recibiendo como una suerte de encuesta onírica, citando también a Didi Uberman. Ahora, el objetivo de este ejercicio no era para Charlotte Berat explicar nada en ese momento, como lo acabo de decir. El ejercicio
de Berat es el de tener de alguna manera la convicción de que los sueños vinculados a un determinado momento que se vive, un momento histórico, no deben perderse. Esto es importante. No solo por su función a posteriori, ¿no es cierto? Pensemos en los posibles juicios, ¿no es cierto? Y en los juicios históricos y de todo tipo sobre el régimen nazista, sino por los elementos mismos que los constituían. Enseñanzas sobre los afectos y motivos de los seres humanos que se insertan justamente en el surgimiento del totalitarismo. Entonces, en ese sentido, Berat no está refiriéndose a la historia, sino a una forma de experiencia. Y a partir de eso, hay varias preguntas que nos hicimos que surgen a partir del trabajo de Berat. Una es la del esfuerzo de recopilar la individualidad de los sueños, es decir, anotar cada sueño de distintas formas, porque los sueños llegaban de distintas maneras, a veces con intermediarios, pero anotar su singularidad, la relación que tenían con la persona que soñaba. Luego está el tema de la importancia de la inmediatez, ya que la experiencia ha mostrado que mucho depende de cuándo un sueño es anotado. ¿No es cierto? La misma Berat lo dice en su introducción al libro, hay un valor documental en eso, ¿no es cierto? Un sueño que anotamos inmediatamente después de tenerlo tiene un tipo de escritura y de, digamos, de relación directa con lo que se acaba de soñar, y sueños que son a veces anotados días después ya van pasando por otras elaboraciones que son afectadas también por la realidad cotidiana o consciente. Por otro lado, nos interesó también el enorme ejercicio de codificación que intenta hacer Berat, en el sentido de esa manera conseguir ocultar y proteger los documentos. Charlotte Berat cambiaba los nombres de los líderes del nazismo, se refería de otra manera al régimen mismo, se refería de otra manera a las detenciones, y estos documentos los archivaba en libros de ella, y algunos los enviaba a distintos destinatarios en otros lugares fuera de Alemania. Y después ella recopila todos estos sueños. Entonces ese ejercicio de codificación también es interesante. Y la otra es la transposición espacio-temporal de los sueños. Es decir, que esos sueños eventualmente van a viajar con Berat cuando se va de Alemania, es decir, migran, ¿cierto? No se quedan solamente en el testimonio de las personas que los vivieron, sino que de alguna manera se trasladan hacia otro lugar. Y ese traslado también supone una reelaboración reflexiva de ellos. Eso como primera parte. Entonces ahí surge la pregunta de por qué hacer dialogar a Berat con un historiador como Reinhard Koselleck. Y esto tiene que ver con que el libro de Berat va a generar una impresión muy grande en Koselleck, quien va a escribir en 2 oportunidades sobre el trabajo de Berat. Una es el prólogo que hizo al libro, publicado, que hay una traducción de ese prólogo publicado en el libro de Koselleck que se llama La práctica de la historia conceptual, al menos en la edición en inglés que tengo yo, que me parece que no se ha traducido ese libro al español aún. Gran problema, porque es un gran libro. Y además está el texto Sueño y Terror, que es precisamente el texto que vamos a discutir hoy día. Ambos textos son distintos, pero en los dos, Koselleck va a afirmar el hecho de que después de Berat, los sueños tienen un valor como fuente para la historia. Entonces, en cierta medida, el trabajo de colección que hace Berat lo va a tomar Koselleck y va a tratar de entender cuál es el valor que va a tener esa colección para la historia. Y esto tiene que ver con cómo Koselleck está pensando su obra y su obra en general. Y es que en su obra hay un esfuerzo por desmantelar el concepto de la historia y generar una nueva teoría de cómo la historia se despliega. En ese esfuerzo, Koselleck va a buscar las repeticiones en la historia y entender las estructuras de esas repeticiones para identificar qué es lo realmente nuevo en nuestro presente. Entonces, y en eso él va a darse cuenta que no todas las experiencias pueden ser capturadas por el lenguaje. Entonces, de hecho, él va a hacer muchos ejercicios en los que va a tratar de entender estas representaciones de
del horror en cierta medida, de la guerra y de todo este tipo de cosas que nos ponen un poco, que nos tensionan. Y es acá en donde el ensayo que examinamos hoy en particular es muy, muy claro. Y ese ensayo se llama Terror y Sueño, notas metodológicas sobre la experiencia del tiempo durante el Tercer Reich. Ahora, brevemente, en este trabajo Koselleck va a discutir en primer lugar la tensión entre historia, o lo que va a llamar Res Factae, o en los hechos, y la poesía, o Res Fictae, le hace el problema de la invención y la ficción en la historia. Y este problema que apunta Koselleck muy temprano en este ensayo es un problema que hasta el día de hoy nos aqueja a los historiadores, particularmente van a ver muchos historiadores contemporáneos, estoy pensando particularmente en Natalie Simon Davis, que van a hacerse preguntas preguntas que apuntan precisamente a esta misma tensión de la que da cuenta Koselleck, que es en el fondo la pregunta por dónde termina la reconstrucción y comienza la invención en la historia. Entonces, ese problema de la invención y la ficción es algo que es muy propio del trabajo del historiador y debería ser algo que de hecho todos los historiadores nos preguntáramos, no siempre ocurre así, eso es otro problema. Después lo que va a hacer Koselleck en este ensayo es discutir el trabajo de Berat puntualmente para finalmente situar el rol que los sueños pueden jugar en la posibilidad de aproximarnos y narrar la realidad. Eso con Koselleck. Para seguir desde este punto, ¿no es cierto?, acompañando estas aproximaciones que hace Koselleck entre sueño y historia, vamos a ocupar otra dimensión que también se despliega paralelamente, podríamos decir, a los sueños, no solo cuando ocurren este tipo de eventos, sino también en general en la historia, que es, en el fondo, la imagen. Los sueños tienen una línea, podríamos pensar, de narración dispuesta en una secuencia de imágenes. Discutíamos hoy día y los días anteriores con Camila si los sueños eran puramente imagen o también podían tener la forma, por ejemplo, solamente de un texto. Y por lo menos en nuestra experiencia como soñantes, pero podemos encontrar nuevas experiencias aquí, no llegamos a ningún punto en donde no hubiéramos soñado sin imágenes. Es decir, los sueños se despliegan ante nosotros, es lo que nos ha pasado en nuestra experiencia, en cuanto a imagen y en cuanto a sucesión de imagen. Entonces eso nos acerca de alguna manera no solo a la imagen, sino también al hablar de secuencia a la imagen cinematográfica, ¿no es cierto?, al despliegue de un plano después de otro plano, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el ejercicio que hicimos fue pensar también nosotros en una secuencia, de un modo bastante intuitivo, de imágenes que han sido producidas desde las artes visuales y performativas, en donde se presentan o reflejan, habría que discutir esa relación, ciertas problemáticas similares en su intensidad, podríamos decir, fáctica, sobre las vidas de las personas, es decir, pandemias, guerras, tortura, horrores varios, etc., y que están de alguna manera en el aire. Estas imágenes son las que van a acompañar nuestra lectura de Koselleck y su propuesta de lo que él llama in eventu y post eventum, y las hemos agrupado en distintos conjuntos que las vamos a poner, pero que se los menciono solamente y después tal vez podemos discutir más. Un primer conjunto tiene que ver con simbolizaciones de las plagas, de la plaga. Un segundo conjunto tiene que ver con las presencias amenazantes. Un tercer conjunto tiene que ver con el cuerpo, cómo el cuerpo manifiesta o sufre estos fenómenos. Un cuarto conjunto tiene que ver con los sueños, también figurados, digamos, pictóricamente, visualmente. Y un quinto elemento tiene que ver con la figura de la máscara, o de las mascarillas durante este tiempo. Entonces voy a intentar compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve, no es cierto? ¿Se ve completa? Sí, se ve. Le vamos a dar... No, tienes que agrandarla. ¿Se ve la mitad? No, se ve más chica. Tenéis que agrandar la imagen. Se ve la parte de arriba de tu computador.
Ah, ya, pero no se ve el texto que tengo al lado. No. No, no. Ah, ya, es que si hago eso no voy a poder ver el texto, entonces no voy a Ah, poder ya, dale. mi torpeo y voy a fallar en el examen. Ya, ahí va. Se ve, ¿no es cierto? Ahí va a empezar a correr. Entonces, eso en relación con las imágenes. Y un quinto elemento, y un quinto conjunto que tiene que ver con las sacralizaciones a partir de esto. Entonces, ahí seguimos. Dale, Camila. Entonces, esto nos lleva a lo que realmente queremos discutir con ustedes a partir de esta lógica de asociación que hicimos con imágenes, que es dónde se ubican los sueños para el tratamiento y entendimiento de la historia. Entonces, quizás la pregunta de la que partimos con Javier es, ¿cuál es el problema de los sueños como fuente para el historiador o qué lugar le podemos dar a los sueños en la reconstrucción histórica? El problema es que lo ficticio está más presente que lo factual en los sueños. En el corpus que genera Verat, los sueños pueden constituir fuentes que atestiguan una realidad pasada, y en ese sentido se transforman en testimonio de lo ficticio, al mismo tiempo que van a operar como testigo del tiempo pasado. Lo anterior habla de su relación con el evento, no como símbolo del evento. El problema entonces es que el historiador va a tender, por disciplina y a veces por falta de imaginación, me atrevo a decir que más bien lo último que lo primero, a buscar y a priorizar solo en el documento la materia de su reconstrucción histórica. Esta obsesión con la evidencia, con la fuente, que creemos que nos da algún tipo de objetividad y nos permite encontrar la verdad, puras mentiras. Javier me va a retar. Siguiendo a Koselleck, el historiador va a utilizar dos métodos al analizar los documentos y al escribir o hacer historia. El sincrónico, que es lo que él va a llamar in eventu, le hace mientras ocurre, y el diacrónico o post eventum, que viene a ser una narración causal que busca explicar. Entonces Koselleck va a decir que idealmente el historiador debiera utilizar ambos, pero hay claros ejemplos, por ejemplo, pensamos en Baradit, que van a tender a usar solo una aproximación causal, y de ahí, por ejemplo, que este personaje en particular pueda apropiarse del término historia secreta. Va a buscar, en el fondo, tratar de armar una historia a partir de un relato que le permite encontrar, amarrar ciertos eventos que le permite explicar una cosa que él ya quiere decir. El tema con los sueños en ese sentido es el de su sincronismo, si nos detenemos, con los eventos y entre los actores de los eventos. Es decir, como menciona Koselleck, quien lo sufre, ¿no es cierto?, quienes lo sufren, pero al mismo tiempo quienes lo propician o quienes lo imponen. Y aquí es donde hay una cosa fundamental de Verat, que es, allí es donde ella se detiene e inicia su recopilación, combinando el sufrir el sueño, pero también en quien impone el sueño. El valor de los sueños está precisamente en la imagen que generan ellos por sobre una imagen exterior, que está de alguna manera enfocada en el cómo estaba sucediendo, cuándo sucedía, es decir, cómo se sentía, cómo se soñaba, cómo se interpretaba en ese mismo momento. En otras palabras, para dejar un poco más claro, entender el momento mismo en el momento mismo. Vamos a tratar de aclarar un poco más esto, pero así como existe una posibilidad de tomar los sueños, ¿no es cierto?, como fuente sincrónica, mientras están ocurriendo, que es lo que hace Verat, si estos son tomados de alguna forma, dice Koselleck, diacrónicamente, es decir, en una relación causal, podrían justamente pasar a formar parte de un discurso causal, es decir, es que tenía que pasar esto, por ejemplo, una explicación que muchas veces escuchamos en la historia. Y de ahí a interpretar que en los sueños podría tal vez ubicarse la causa, por ejemplo, decir la frase, es que él soñó con eso, entonces lo llevó a cabo, por ejemplo, ¿cierto? El problema, y de más está decirlo, es la casi completa insuficiencia de esa causa necesaria, o de la inevitabilidad histórica, a no ser, de alguna forma, que creamos que la historia tiene un destino, y aquí en el fondo caben hegelianos, marxistas, las religiones judío-cristianas, y el capitalismo, para no olvidarse también de eso. Camila.
Sí, y es acá en donde aparece además el problema del análisis y las herramientas de análisis. Nosotros no podemos tomarlo desde lo psicológico para la historia. No se puede decir que la historia ocurre porque las personas soñaron. El lugar de los sueños en la construcción de un conocimiento histórico va a ser a través del elemento antropológico que nos permite interpretar el testimonio imagen. Aquí Koselleck señala que desde la terapia individual no se puede extraer lo general y que muchas personas estén soñando al mismo tiempo no sirve de nada porque no están conectadas. Es entonces que la noción de inconsciente colectivo es demasiado precaria para construir desde ahí una idea de historia. La explicación de los sueños no sirve para interpretar el presente, pero sí para sumarse a una explicación de cómo es el pasado. De hecho, Benjamin, en su texto El narrador, va a decir que lo que realmente va a fijar en la memoria una historia será la naturalidad que la sustrae del análisis psicológico, porque mientras renuncie a las matizaciones psicológicas por parte del narrador, la expectativa de encontrar un lugar en la memoria del oyente será mayor y, por lo mismo, volverá a ser narrada. ¿Por qué? Porque la narración se va a articular desde la experiencia misma, sin la traducción que nos entrega el psicoanálisis como herramienta, por ejemplo. Sin embargo, igual nos queda pendiente en esa misma explicación de Koselleck ver qué es lo que pasa tal vez con el valor anticipatorio de los sueños que solemos darle nosotros cuando decimos es que esto lo soñé y luego pasó, ya que de alguna manera, como acabamos de decir antes, esta es una experiencia individual que se realiza persona a persona. Entonces, ¿cómo se podría, de alguna manera, la pregunta es, historizar este tipo de fuentes para la historia misma? Es la pregunta de Koselleck. ¿Es posible eso? Y aquí, por ejemplo, traemos un ejemplo, que es simplemente una situación. Imaginarnos que estamos en 1933 y Charlotte Verat es amiga nuestra y está recopilando sueños. Y en 1936, por ejemplo, publica un artículo y al final del artículo señala, se vienen tiempos de horror, seremos eliminados todos. ¿Puede ser eso anticipatorio? Sí, de alguna manera, ¿cierto? Pero no es la historia. La historia, en ese sentido, como disciplina, no trabaja con el valor anticipatorio. La historia no puede decir esto va a ocurrir, no puede hacer predicciones. O respecto del pasado ser monocausal y decir esto tuvo que ocurrir de esta forma, que es también una de las típicas o recurrentes explicaciones que escuchamos a veces en los foros, es que esto tuvo que ocurrir. Lo que sí es posible hacer, y aquí es interesante lo que plantea Koselleck, y también uno lo puede tomar a partir de Verat, es que uno podría hacer una historia de las anticipaciones, sumando en ellas las que fueron acertadas y las que no, pero nuevamente desde las experiencias individuales, es decir, recopilando experiencias individuales y dándoles uno el sentido colectivo a ellas. Otra pregunta que uno se podría hacer es, ¿sabríamos que vendría, por ejemplo, la pandemia? Que es algo que en parte podríamos responder que sí, ¿no es cierto? Había estudios de alguna manera que indicaban que algo podía pasar, pero lo que no podíamos saber era dónde, cuándo y cómo. ¿Podríamos haberlo soñado? Por supuesto que podríamos haberlo soñado. Sin embargo, no habríamos podido resolver esas tres preguntas, ¿no? ¿Dónde, cuándo, cómo? Para la historia. Ahora, de nuevo, lo que interesa en ese sentido a Verat y Koselleck es el valor de testimonio de los sueños producidos en las personas durante el Tercer Reich, es decir, in eventum, lo que se sueña y hace soñar, como decía antes, los que sufren sueños y la situación que impone ciertos sueños. Y aquí hay una cita muy, muy reveladora de Verat en la introducción de su libro, que es una cita de Macbeth de Shakespeare, cuando dice, me pareció oír una voz que gritaba, no dormirás más, Macbeth ha asesinado el sueño, en el sentido de que uno de los últimos puntos que varios testimonios de Verat, y ella lo trata de esa manera, mencionan es el hecho de que incluso, de que el totalitarismo llegaba a tal punto que incluso eliminaba la posibilidad de soñar libremente, es decir, se sueña de alguna forma lo que el totalitarismo está en ese minuto imponiendo sobre las personas. Camila. Y ahora, para ir terminando, sí hay una dimensión que hay que traer y que es el problema de la memoria colectiva.
Los individuos recuerdan en su capacidad de miembros de grupos que están situados espacial y temporalmente y que dan sentido a las experiencias colectivas. Entonces, quizás vale la pena preguntarse si los sueños que recolecta Vera tienen relevancia porque son una colección o si tienen relevancia en sí mismos. Entonces, la memoria individual a veces se teoriza como localizada dentro de una persona, como guardada en la mente. Y la memoria social como localizada externamente, por ejemplo, en archivos, en memoriales, en objetos, en narrativas o en prácticas culturales. Sin embargo, la relación entre memoria individual y social ahora está siendo revisitada por aproximaciones en donde la pregunta se concentra en el cómo los individuos recuerdan el pasado y las conectividades, esas conexiones que se generan a la hora de constituir una memoria. Entonces, tal como esta secuencia de imágenes que nos ha estado acompañando mientras hablamos, algunas conocidas, otras menos conocidas, conforman también una especie de mosaico de la memoria que nos incluye. Eso, muchas gracias. Gracias. Gracias, Javier y Camila. Un interesante trabajo que nos abre otra perspectiva a propósito de los sueños. Y ahora invitamos a Matías Sanfuente, quien está trabajando en sueños hace bastantes años y nos va a contar un poquito de su mirada y reflexión sobre los sueños. Matías, tienes que abrir tu micrófono. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me parece que el tema es muy fascinante y además muy incitador de poder pensar una serie de temas que creo que se conectan. Y desde esa perspectiva quizás poder situar un poco la forma en cómo se gesta esta invitación, ¿eh? Desde el punto de vista de que Javier y otras personas se enteran de que estoy trabajando junto a un grupo de colegas en relación con el estudio de los sueños desde un punto de vista social, ¿ya? Y eso tiene que ver con el poder explorar a partir de entender de qué forma nuestros sueños nos pueden ayudar a comprender y a entender mejor y a sobre todo procesar y elaborar lo que estábamos viviendo. Este grupo se constituye a comienzos de la pandemia y se ha mantenido trabajando hasta ahora. Pero lo que nos une también tiene que ver con poder situar y estudiar y entender a partir de una disciplina, de un dispositivo de trabajo, que es el soñar social o el social dreaming, que descubre de alguna manera un autor inglés, un cientista social, que se llama Gordon Lawrence, y que de algún modo recoge una serie de elementos que voy a definir y voy a describir, ¿ya? Y esto se inserta también en una disciplina particular en la cual hemos trabajado desde hace muchos años junto a colegas que trabajamos en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde lo que buscamos fundamentalmente es poder llevar el psicoanálisis a entender la vida de los grupos y las organizaciones. Y el ingresar o a trabajar con este dispositivo que es el soñar social, se inserta justamente en un intento de explorar más allá uno de los pocos dispositivos que no habíamos trabajado con tanta rigurosidad. Es decir, varios de nosotros hemos participado en varias de estas acciones que voy a describir más adelante o trabajos en donde se desarrolla este intento de llevar el sueño que tenemos individualmente al espacio de lo social, y por lo tanto tratamos de justamente llevar este estudio a partir de nuestra experiencia onírica durante la pandemia, acompañado de poder seguir estudiando algunos aspectos importantes. Entonces, ¿cuál es el foco central que tiene el soñar social? El soñar social lo que busca justamente es hacer un puente entre la construcción
individual que tiene el sueño y su capacidad de amplificar la comprensión de lo que ocurre en el grupo y en la sociedad. Y a diferencia del análisis que desarrollamos en la experiencia analítica, en la relación que se da entre el individuo, el paciente y el analista, donde están en juego una serie de factores como es la transferencia, en particular, el foco del análisis en la matriz de sueño social se pone en el sueño, ¿no? Y no en los soñantes. Y por lo tanto lo que nos interesa es justamente rescatar el valor onírico que tiene el sueño, y en particular esta capacidad asociativa que puede tener la construcción del grupo que está trabajando en relación a los sueños que pueden ir emergiendo en lo que vamos a denominar esta matriz de sueño social. Y por lo tanto, lo que Lorenz buscaba era justamente poder utilizar los sueños para poder entender de mejor forma lo que estábamos viviendo, o lo que estamos viviendo en el presente, en una dimensión más amplia, ¿no? Y quizá en ese sentido, escuchando la presentación anterior, creo que cuando se plantea esta idea de que es difícil poder utilizar los sueños porque no hay una capacidad asociativa de alguna manera en el proceso de recolección, creo que lo que justamente busca esta disciplina y este dispositivo es hacer ese puente, ¿no? Y quizás para poder, antes de detallar un poquito más que lo que es esta forma de trabajar, tengo que detenerme un poco en hacer una distinción en términos de lo que es el psicoanálisis y la disciplina en la cual trabajamos, que es el socioanálisis, ¿ya? Y que tiene una conexión metodológica, teórica, muy importante. Es decir, el socioanálisis se funda preferentemente en lo que es el cuerpo psicoanalítico, y de alguna manera busca, tal como el psicoanálisis en su dimensión más práctica, metodológica y clínica, transformarse en una herramienta de cambio, pero una herramienta de cambio que busca poner el acento en el entendimiento de los procesos inconscientes colectivos que operan en distintos niveles, es decir, que operan en el nivel individual, grupal, organizacional y en la sociedad en su conjunto, ¿ya? Y ese esfuerzo es un esfuerzo que el socioanálisis ha sistematizado desde el punto de vista teórico y metodológico, y que recibe su principal soporte teórico a partir de las teorías de Bion, que en su primera etapa, previo a dedicarse fuertemente al psicoanálisis, como muchos de ustedes saben, trabajó de una manera muy prolífica en el campo del estudio de los grupos, ¿no? Y por lo tanto, ese trabajo de Bion para la comprensión de la subjetividad humana desde la interfaz que tiene la psicología individual y social, va a generar una enorme riqueza teórica y metodológica que el socioanálisis va a recoger de manera muy importante. Y de algún modo el trabajo seminal que desarrolla Bion durante la década del 40 va a ser recogido fundamentalmente por los cientistas sociales que en la década del 50 trabajan en el Instituto Tavistock, que lo que buscan es desarrollar estas ideas y llevarlas a un plano metodológico de utilidad. Es decir, Bion construye un cuerpo teórico y metodológico para entender el funcionamiento de los grupos, y que ha tenido alguna resonancia en el campo psicoterapéutico, pero su gran valor y su gran proyección ha estado en el campo de lo social y en el campo de lo organizacional, ¿no? Y por lo tanto, desde esta perspectiva, lo que buscamos comprender no solamente es el entendimiento de los fenómenos inconscientes que operan en términos individuales, sino que también entender cómo esos mecanismos defensivos inconscientes y fantasías inconscientes se extrapolan al campo de lo social, del grupo y de las organizaciones.
Y por eso es que los aportes de Bion han tenido una fuerte incidencia, de algún modo, en este campo, ¿no? Y este campo de alguna manera se ha desarrollado en lo que es la teoría de relaciones grupales. Y la teoría de relaciones grupales es el entendimiento de cómo los grupos a los cuales pertenecemos en sus distintos tamaños nos generan distintas formas de vinculación y de relación que afectan fuertemente la manera en cómo nos conectamos, nos vinculamos y en particular cómo trabajamos. Es decir, gran parte del trabajo que se ha desarrollado en el Instituto Tavistock tiene que ver con entender el mundo del trabajo y el mundo de la forma en cómo las organizaciones son instancias y sistemas en los cuales los seres humanos somos capaces de trabajar y aportar y construir, pero también de qué forma las organizaciones se transforman en instancias que están no necesariamente al servicio de ese trabajo constructivo, y yo creo que todos de alguna manera somos testigos de lo que eso representa, ¿no? Y bueno, Gordon Lorenz está inserto en el corazón del trabajo y el desarrollo del Instituto Tavistock desde los años 50 en adelante. Y él lo que busca es cómo poder llevar este estudio de lo grupal más allá de la experiencia individual y poder de alguna manera construir un dispositivo que le permita no solamente pensar las organizaciones desde el punto de vista de esta matriz relacional, sino que también poder pensar y utilizar los sueños como mecanismos que pueden llevar a que el colectivo pueda funcionar y operar de una manera más creativa y productiva. Y me gustaría mostrarles una imagen déjenme ver si está acá, sí. Esto es lo que nosotros trabajamos en estos espacios de formación y estudio de lo que son las relaciones de grupo, ¿ah? Y en estos espacios de formación y relaciones de grupo, lo que trabajamos son con grupos de distintos tamaños, ¿ah? Y uno de estos espacios es el que estoy mostrando, donde están las sillas dispuestas en una forma de espiral, donde convocamos entre 20 a 70 personas a trabajar en asociación libre con respecto a los procesos que vamos desarrollando en el campo de lo grupal, ¿ya? Aquí hay una foto de lo que es el Grupo Grande de Estudio, donde lo que se busca es analizar los procesos que van emergiendo a partir de la experiencia analítica que las personas van teniendo en este trabajo que vamos desarrollando de exploración de lo que es la experiencia en los grupos grandes, pequeños, ¿no? Y en consecuencia eso, voy a dejar de compartir porque después voy a mostrar otra cosa. Lo que lleva a Gordon Lorenz a tomar conciencia es que cuando trabaja en estas instancias de experiencias grupales, en el grupo grande de estudio, donde muchas veces se convocan personas de distintas nacionalidades, los sueños tienen un lugar muy central para la capacidad de comprensión de la dinámica en específica que las personas están desempeñando. Y por lo tanto, la pregunta de él es cómo poder utilizar esa experiencia de análisis colectivo sobre los sueños para poder estudiarla de una manera más específica, ¿no? Y por lo tanto, ese trabajo analítico que Gordon Lorenz desarrolló se vuelve a conjugar con una lectura y una intuición que él tiene con respecto a la lectura o a la literatura antropológica, en donde toma en consideración que el uso del sueño no solamente tiene un sentido individual, sino que en muchas comunidades indígenas el sueño tiene un valor y una construcción como parte del colectivo. Es decir,
la historia de alguna manera nos muestra de qué manera las distintas sociedades han sido capaces de utilizar los sueños en una función que va más allá de la experiencia individual. Y creo que lo que ocurre en el advenimiento, por ejemplo, en el pueblo mapuche, de aquella persona que va a cumplir la función del machi o de la machi, es justamente una experiencia que estas personas sueñan, y por lo tanto cuando este sueño emerge es un indicador muy importante de que esta persona tiene un espacio en particular dentro de su grupo y de su sociedad. Y por lo tanto ese es un otro elemento que lleva a Gordon Lorenz a plantear cuál es la importancia que tiene el sueño en su función. Y un tercer elemento tiene que ver con lo que Camila y Javier nos planteaban con los aportes de Charlotte Berat, que Gordon Lorenz lee a principios de los años 70 y encuentra de alguna forma una enorme riqueza de poder entender que los sueños no solamente tienen un sentido individual, sino que justamente lo que Gordon Lorenz intuye que está presente en el trabajo de esta periodista es justamente la idea de que el sueño tiene un cierto carácter anticipatorio de los conflictos que están viviéndose en la vida pública y que de alguna manera podemos asociar justamente con esta idea de que son memorias del futuro. Es decir, el carácter anticipatorio probablemente no tiene que ver con que las personas que estaban viviendo en la Alemania totalitaria de los años 33 al 36, que son los años en que Berat recoge, están de alguna manera asimilando una serie de experiencias que el soñar permite rescatar y llevar a un nivel de elaboración distinta. Y por lo tanto, lo que Gordon Lorenz recoge es la capacidad que los sueños pueden tener de elaborar una experiencia política nueva y que eventualmente tiene este carácter disruptivo que para nosotros los sueños muchas veces tienen. En realidad los sueños nos llevan hacia una experiencia que puede ser difícil muchas veces de procesar. Y por lo tanto, lo que Gordon Lorenz trae es la posibilidad de utilizar este carácter elaborativo primario que tiene el soñar y poder de algún modo construir un dispositivo que nos permita utilizar ese sueño para poder entender la vida del colectivo. Y creo que eso va en línea un poco con lo que colegas de él estaban haciendo durante los años 80 en relación a cómo entender que el grupo, cualquier colectivo, es un microcosmos que tiene la capacidad de reflejar los procesos sociales. Y por lo tanto, en la medida en que somos capaces de hacer un análisis sistemático y riguroso de aquellos procesos colectivos y asociativos que el grupo tiene, vamos a ser capaces de reflejar un aspecto de la sociedad, pero un aspecto que puede ser muy iluminador de los procesos que están desarrollándose. Nosotros en la facultad, a todos los comienzos de año, desarrollamos un trabajo que a partir del trabajo del Tavistock también, que se denomina puntos de escucha, donde a partir de un dispositivo intentamos entender qué es lo que está ocurriendo en nuestro rol como ciudadanos. Y por lo tanto, a partir de ese análisis que se realiza en distintos países del mundo a comienzos de cada año, intentamos rescatar de qué forma el ámbito social nos está afectando y nos está llevando a posicionarnos en una manera particular. Por lo tanto, ¿qué es lo que Gordon Lorenz desarrolla y construye? Lo que Lorenz va a desarrollar es un dispositivo en el cual ya no va a plantear esta organización en donde el grupo se plantea como un colectivo que mira las relaciones que se establecen entre ellos, es decir, los factores transferenciales que se desarrollan a nivel de las personas y de las transferencias colectivas, sino que más bien va a generar un dispositivo en el cual
desde un grupo entre 10 a 70 personas, va a ponerse en una asociación con respecto a los sueños que las personas tienen. Y por lo tanto, en una disposición donde las sillas no se miran necesariamente unos a otros, sino que cada uno está mirando en patrones distintos, lo que se va a buscar es que las personas puedan traer sus experiencias oníricas, y lo importante no es realizar una interpretación sobre el sueño, sino cómo construir una cadena asociativa con respecto al sueño que tuvo el otro y mis sueños, y cómo somos capaces a partir de esa estructura asociativa ir generando una forma de comprensión de lo que es la realidad del grupo. Y la realidad del grupo en su dimensión más inconsciente. Porque lo que está a la base, de alguna manera, es cómo somos capaces de elaborar colectivamente los sueños y generar una cadena asociativa que nos permita una elaboración que esté al servicio de alguna manera de poder pensar el ámbito grupal y colectivo. Y en este grupo hay personas que son llamados convocantes, que son aquellos que están a cargo de llevar una organización del tiempo y que lo que intentan hacer es poder construir los patrones emergentes que van transfiriéndose de un sueño al otro. Porque si lo pensamos en que este dispositivo se aplica en una serie de trabajos a nivel organizacional, la experiencia colectiva de esa organización, en la medida en que tiene o está dispuesta a realizar este trabajo, va a poder tener acceso a un nivel inconsciente en términos de que son personas que están teniendo una misma experiencia. En el trabajo que hemos realizado todo este tiempo, obviamente somos todos ciudadanos que estamos inmersos en esta realidad de pandemia, y lo que ha ido emergiendo es una capacidad de elaboración de nuestros sueños que muchas veces lo que emerge es justamente las asociaciones que vamos estableciendo a partir de nuestros propios sueños. Y lo interesante es que lo que se va conjugando es que la matriz que constituye este soñar social nos va permitiendo tener una comprensión cada vez más fundada de lo que son los procesos inconscientes. Obviamente, como en cualquier dispositivo analítico, es necesario que las personas puedan estar abiertas a la experiencia y que por lo tanto puedan tener una apertura a lo que significa entrar en una cadena en la cual podamos ir estableciendo una comprensión que pueda llevarnos a ir más allá de lo que individualmente estamos experimentando. Y esto obviamente tiene un sentido de mecanismo de transformación, porque en la medida en que el colectivo se abre a mirar dimensiones que son más profundas, va a ser capaz de elaborar de una mejor forma lo que está viviendo a nivel más consciente. Aquí hay un ejemplo de lo que es una matriz en su disposición y de qué manera ese trabajo va a permitir justamente potenciar este mecanismo asociativo. Y creo que esto se asienta fuertemente en lo que implica conectarse con la pregunta de, bueno, ¿quién es el soñante que sueña el sueño? ¿Y quién es el soñante que lo interpreta? ¿No? Que creo que es el título del libro de Grotstein a propósito del trabajo de Bion con respecto al soñar y al esfuerzo que el psicoanálisis ha hecho justamente de poder recoger y elaborar la experiencia onírica
a propósito de construir una intelección de los procesos que paciente y obviamente analista van construyendo. Creo que desde ese punto de vista, y ha sido nuestra experiencia, en la medida en que existe una matriz asociativa disponible para poder recoger los sueños, esa matriz va siendo capaz de potenciar el trabajo asociativo de los miembros de la matriz y de alguna manera va permitiendo que esa experiencia pueda ser recogida. Creo que eso es lo que nos ocurre en la experiencia analítica, que de alguna manera el soñar empieza a tener un sentido y una audiencia que permite recoger esa elaboración onírica. Bueno, creo que he señalado bastantes cosas y creo que podría ser interesante después poder recoger en una conversación juntos. Así que quedo acá. Gracias. Ya, Matías, muchísimas gracias. Creo que estamos yendo de lo individual a lo colectivo, de lo colectivo al individual. Y retomando un poco lo que decía Javier y Camila, en el sentido de la recolección de los sueños, de la asociación de los sueños, luego la matriz social de los sueños. Y ahora queremos escuchar a Alex, otra mirada también sobre los sueños. Bueno, hola, buenas noches. Muy interesante lo que han dicho los participantes, ¿eh? Pero, a ver, yo como soy analista clínico voy a partir por la intimidad y también por la historia, pero la historia de Sigmund Freud y de Bion, que son los personajes que se han tocado acá. Curiosamente, no se examina en detalle la historia de estas dos personas, o a pesar de que ya hay evidencia de una serie de cuestiones que antes no se hablaban. A mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, que el 24 de junio de 1895, Freud tuvo el sueño de la inyección de Irma y dijo en una carta a Fliess, voy a poner un cartel en mi consulta que diga el 24 de junio de 1895, se le reveló a Sigmund Freud el secreto de la interpretación de los sueños. O sea, como que se vino así de una. ¿Entendió? Ahora, después que escribió el libro y muy eruditamente habló de todas las cosas que se sabían fisiológicamente, no fisiológicamente. Bueno, está bien, pero él no tuvo que hacer todo sueño un cumplimiento de deseo. Qué sé yo, la elaboración o cualquiera de los acápites del libro 7, digamos, que es un libro muy impresionante. Bueno, él primero lo soñó y después, bueno, le dio un tinte como científico, digamos. Bueno, voy a dejar eso ahí stand-by. Porque Freud, en ese momento de su vida, era por lo menos conscientemente, se sentía un heredero del romanticismo alemán, de la ciencia alemana, y muy orgulloso de todo aquello, y sabía que cualquier esoteria podía ser proscrita. Entonces, bueno, le intentó dar un carácter científico a toda su obra. El proyecto de psicología, que también se le ocurrió en tiempo récord, y que todos sabemos que imaginó un sistema nervioso muy parecido al que todos conocemos hoy. Bueno, lo rompió, porque le pareció que no iba a ser aceptable como ciencia. Y bueno, otras cosas que Freud pudo viajar para el pasado remoto, y también hace poquito se cumplieron 90 años de Más allá, o no, del malestar de la cultura, que es un trabajo que si uno lo lee hoy día dice, pero este gallo sabía todo. Bueno, entonces yo pienso que eso es por lo menos un enigma en primera instancia, que algunos autores, entre otros un historiador que aparece en el trabajo sobre Koselleck, y que se llama
Yerushalmi, Yosef Yerushalmi, que es un historiador bien notable, pero hace un libro que se llama El Moisés de Freud, seguramente algunos lo han leído, esto fue en el año 99, por ahí, en donde toma algo que a mí me impresionó mucho, que a los 35 años de la vida de Freud, el padre, Jacob, le regala una Biblia en donde le pone un mensaje, digamos, que están sacados todas las frases de distintos lugares de la Torá. ¿Ah? Pero uno lo lee y aparece como un texto comprensible y dice, bueno, mi querido hijo Shlomo, porque así se llamaba en hebreo, a quien se le abrieron las puertas de la sabiduría cuando tenía 7 años. Yo dije, mierda, 7 años. Se debe haber equivocado el viejo. Entonces, bueno, yo me había quedado con esa. Bueno, y Yerushalmi lo desafía en una ficción. Ya, profesor, díganos la verdad. Usted sabía igual que los místicos, y aquí es necesario mencionar un detalle, que Freud era heredero de una tradición que se llama jasídica. Su abuelo, su bisabuelo, eran rabinos jasídicos, que es una tradición mística que, entre otras cosas, usa los sueños como proféticamente, digamos. Si ustedes leen un libro que se publicó en el 2015 de Joseph Berke, ahí, bueno, hay una historia muy interesante de cómo Freud atendió a uno de los místicos de la época de él más importantes, que no da lo mismo, pero bueno, de la misma línea, y ese místico, bueno, que lo consultó porque tenía una parálisis en el brazo en realidad, pero ese místico usaba los sueños como predictores, y ahí aparece toda una relación de los sueños de ese hombre con las cosas que ocurrieron a posteriori en el mundo. Pero bueno, mucho antes de eso, los sueños de José y de su padre Jacob, escalera al cielo en el caso de Jacob, y los de José, que era al mismo tiempo un intérprete de sueños, porque interpretó los sueños del faraón, ¿no es cierto? Pero también interpretó los propios, los sueños de las espigas de trigo, pero nuevamente en un sentido profético. O sea, había una corriente mística que, si quieren, después podemos hablar más, porque está bastante como borrosa la historia, pero ahora se sabe más. Y que Freud había heredado. El padre de Freud también era bien religioso, pero callan bombín por el antisemitismo. Y bueno, Freud se preocupó, al principio en realidad se olvidó, porque tenía reprimido su historia con las clases de bar mitzvah y todo eso, con un rabino que era bien conocido en Viena. Lo olvidó y cambió los héroes infantiles por Alejandro Magno, toda esa historia que todos saben seguramente. Pero sus héroes de niño eran Aníbal, digamos, y su papá, y es decir, estaba más identificado con las guerras púnicas, y después que eran semitas los fenicios, y después él se cambió a los griegos, por una cuestión edípica, digamos. Pero no me quiero meter en el problema del Edipo de Freud. Quiero simplemente decir que esas cosas quedaron ahí. No, porque el libro es tan impresionante que uno ya no se pregunta cómo lo hizo. Pero Bion como que retoma un intento de pensar rigurosamente qué es lo que Mierka le hizo a Freud. Entonces desarrolla una idea que es bien interesante y que tiene que ver con el místico o el genio y el grupo que lo rodea. Entonces, él le quita todo este componente esotérico y dice, bueno, los genios son sujetos capaces de encontrar o de encontrarse con la realidad última, o con la verdad última, es algo que es incognoscible, porque Freud, digamos, desde el punto de vista filosófico, era kantiano, digamos, o sea, pensaba que no se podía conocer la realidad tal cual es, sino que uno recibía las emanaciones de esa realidad. Bueno. Entonces, Bion dice que los genios pueden conectarse con esa realidad directamente. Entonces, digamos, la pega del establishment, ¿no?, de los individuos que lo rodean, es que eso pueda ser publicable para que lo entiendan las personas comunes y corrientes. Es decir, los psicoanalistas tendríamos la misión de hacer publicable
las cosas que Freud pudo imaginar con esta, bueno, capacidad de pensar cuestiones que nadie que no fuera el mismo, bueno, a lo mejor sí alguien más, pero Einstein mismo, por ejemplo, pensó que el universo era curvo, qué sé yo, que la luz era la única constante en el universo. Pues cuestiones que uno dice, pero ¿cómo pensó esta cuestión? No es que hizo primero un experimento, así como Watson y Crick, sino que pensó primero y después hizo las ecuaciones del caso 2 semanas metido en su... Entonces, hay un tipo de personas que pueden conectarse de un zapatazo con cosas que son del pasado o del futuro, porque, como bien decía Freud, la historia muchas veces parece ser personas nuevas con antiguos problemas. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, hay cualidades que pueden tener los sueños y que son, por ejemplo, en la mente de un genio, pueden ser predictores o una memoria del futuro o una memoria del pasado, llámenlo como quieran, si es que es un genio que lo está interpretando. Pero también puede pasar una cuestión que el otro lado de esa misma moneda, que, por ejemplo, esto le pasó a Bion. Bion una vez le contaron un paciente como un sueño y el otro como una experiencia, que uno soñó que había ido a una comida y el otro fue a la comida. Y era la misma comida. Entonces se dio cuenta que había una persona que creía haber soñado algo que realmente experimentó en la vida despierta. ¿Te fijas? Entonces, el problema ahí es que cuando una persona dice que soñó, o si uno va al hospital psiquiátrico y le pregunta a los pacientes, bueno, ¿cómo durmió? No dormí nada, te dicen. Y uno le pregunta a los auxiliares, bueno, ¿y cómo durmió este paciente? Durmió toda la noche, pero no sueñan. No tienen la capacidad de soñar. Bueno, entonces Bion dijo, ya. Lo que pasa es que tiene que haber alguna función, y esto sí es un agregado que le hizo la teoría de Freud. Tiene que haber alguna función que permita que eso que empieza en el cuerpo, porque el yo es primero cuerpo, o el pensamiento está antes que el pensador, decía bien. ¿Qué es lo que hace que una persona pueda soñar primero y después darse cuenta que soñó? Y con esos elementos de los sueños y los mitos, que son lo mismo para bien, entonces empezar a pensar en cuestiones más, primero modelos, después abstracciones, después hipótesis científicas. Entonces él le llamó a eso una función alfa. Entonces, la primera cuestión que tiene que ocurrir para saber que tenemos un soñante que nos está contando efectivamente un sueño, es que tiene que tener algo así como una función que no está a propósito definida solamente como función, y que tiene que ver con que elementos neurofisiológicos del cuerpo se transforman en elementos que se asocian oníricamente y que después pueden ser pensados. Si no, no pueden ser pensados. Entonces, de más que para el trabajo que hizo esta mujer, que fue una intuición que tuvo la Charlotte, porque uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué le dio por anotar sueños? Sintió que había algo en la atmósfera que podía estar en el sueño de todos. Bueno, sí, eso lo sintió y lo hizo. Y después Koselleck se encargó, digamos, de darle un sentido muy impresionante, que no me va a alcanzar el tiempo para relacionarlo con el psicoanálisis. Pero el punto es que sin esa función alfa, bueno, una persona puede creer que soñó algo que vivió. Entonces, eso ya es un primer punto muy importante. En el otro lado del sueño como místico, si tú quieres. Ahora, al medio estamos todos, nosotros, y en que para poder pensar sobre algo, tenemos que soñarlo primero en la noche o en el día. Porque la idea de Bion es que todos soñamos en el día, pero como estamos despiertos, no nos damos cuenta que soñamos. O sea, utilizamos la función alfa, porque si no, no se produce una nube de asociaciones cuando uno ve distintos elementos de la vida cotidiana. Si no tienes esa función alfa, no te impacta, no le da significado. Entonces estamos todo el tiempo soñando, pero como tenemos la percepción abierta, no percibimos que estamos soñando. Entonces, la función alfa aquí es central para que los sueños de los que hablaba Matías o de los que recolectó la Charlotte puedan analizarse como tales, como sueños.
¿ah? Porque si no, pueden ser, por ejemplo, los sueños traumáticos son otra cosa. Los neurosis de guerra no son alfabetizables, sino que son flashbacks de la misma escena repetida una y otra vez, y no es un sueño. ¿Ah? Es un flashback. ¿Ah? No hay como, no se puede elaborar eso. Entonces, bueno, yo creo que lo que quiero decir es que todo lo que dijeron sobre los sueños cabe conversarlo, pero habría que definir algunas y dónde estamos parados cada uno, digamos, para poder entendernos de verdad. ¿Ah? Yo creo que hasta donde yo entendí a Koselleck, podríamos entendernos perfectamente con los historiadores, bueno, o con el trabajo que está haciendo Matías y el grupo, pero no sé si ellos tienen esta diferenciación entre uno y otro sueño. Bueno, lo último que quiero decir es que una de las cosas que podría pasar es que la capacidad de soñar se vea como seriamente dañada y que la gente en realidad se queje de tener insomnio, hipersomnia, pero no tiene sueño. Y yo creo que es una cuestión bien frecuente de ver ahora. Es cierto que la pandemia produjo trastornos del dormir, pero bueno, cuando sueñan cosas como del pasado, qué sé yo, de la época de la dictadura, o algunos, otros, qué sé yo, sueñan cuestiones que no tienen que ver con la posmodernidad, porque parece que nuestra capacidad de soñar está en problemas, digamos. Porque la pantalla alfa que antes estaba en la psiqui, ahora está en la pantalla que estamos usando para esta conversación. Entonces hay personas que sueñan mirando el internet y viven en una second life adentro de internet. Entonces, bueno, eso es un tema como para analizar en el hoy. Pero dejo hasta aquí. Muchas gracias, Alex. Ahora, la idea es que tengan algunos minutos los panelistas para que puedan preguntarse, comentarse, hacer algún contrapunto entre ellos, para después abrir el espacio a todos para preguntas, comentarios, etcétera. Así que los panelistas, los invitados pueden abrir sus micrófonos para ver si tienen algún comentario a propósito de las exposiciones. ¿Están soñando? Sí, estamos soñando. No, yo solo agregar tal vez como aclaración desde la disciplina histórica con la cual uno trabaja con ánimo y desazón, y con imaginación y a veces con falta de imaginación o solamente de un modo práctico. Destacar en el sentido que una cosa importante que menciona Koselleck y que nos parece muy relevante metodológicamente es el hecho de poder haber hecho una especie de fisura, creo yo, en la historia conceptual, que era lo que le interesaba a Koselleck, en el sentido de agregar el análisis sincrónico. Y eso genera una ruptura importante con el análisis diacrónico, que es en el fondo el que se construye desde el exterior, desde la exterioridad, digamos, y que va en esta línea causal, es decir, intentar explicar las causas de. Cuestión que es muy difícil en la historia, porque la causa de algo es una cuestión que no se encuentra nunca. Koselleck también lo menciona, no solo Koselleck, en general la teoría de la historia lo menciona como algo prácticamente imposible de identificar, a no ser que exista una causa necesaria, que era lo que en un minuto mencionamos, es decir, a no ser que exista un principio originador en el cual todos nos remitimos y que de alguna manera dicta un destino de la historia, cuestión con la cual yo personalmente no convivo. Y entonces en ese sentido la cuestión de lo sincrónico es muy importante, tal vez se nos olvidó mencionar un poco más, porque justamente se interna, voy a decir una redundancia, en la experiencia interior. Es decir, mismo cosa que dice, un sueño podría ser mucho más importante que una película que se hace después sobre el sueño.
¿me entienden? Es decir, la película funcionaría como una exterioridad, y nosotros podríamos ocupar un montón de fuentes para reconstruir prácticamente la misma experiencia, pero lo fundamental en ese sentido es de la introducción del sueño, así como la introducción de las imágenes producidas durante los procesos, los fenómenos, los hechos históricos, nos conectan con esa interioridad que yo creo que a posteriori sirve también para conectarse o conectarlas a la manera del mosaico, ¿no es cierto?, en una interpretación más general y colectiva, pero tomando siempre en cuenta el valor de la experiencia que se está viviendo interiormente en el sueño. Eso como acotación, ¿no? Sí. ¿Puedo comentar? Sí. Lo que está diciendo Francisco, a mí me parece que es lo que permite conversar con la psicoanalista y a la historia conceptual como la plantea Koselleck. Me parece muy riguroso el trabajo que hace al analizar, por ejemplo, el lenguaje, no solamente los sueños, sino que cómo las palabras, digamos, que se están usando en cada momento sugieren una sincronía con ciertos hechos. Por ejemplo, él decía en 1800 algo pasó en el lenguaje que uno puede notar que el tiempo se acelera, por ejemplo. Ahora, claro, algo pasó con el lenguaje, pero también pasó que, por ejemplo, se inventó el ferrocarril, ¿te fijas? Y entonces, por primera vez en la historia de la humanidad había que ponerse de acuerdo qué hora es, porque va a llegar el tren de aquí para allá, y para poder esperar al tren uno tenía que tener la misma hora. Entonces, entró el reloj como global. Y claro, eso produjo un cambio en la percepción del tiempo, porque antes se usaba el sol, digamos. Bueno, entonces habían distintos tiempos, además, antes había calendario lunar hasta el siglo XIII, digamos, ¿no? Entonces, esos hechos que son exterioridades del momento se pueden percibir en el lenguaje, en los sueños y en la filosofía también. Por ejemplo, en el pensamiento, por ejemplo, Descartes, pienso, luego existo, se dice, por ejemplo, que era mucho más propio de la época de las monarquías, en donde estaba el rey y entonces había como una cosa de la psique como encerrada dentro de un individuo y no había otros. Los otros surgen después digamos, del magnicidio de Luis XVI, con Hegel, con Marx, en donde empieza como la dialéctica. Hay otros por allá que pueden reaccionar frente a lo que pasa por acá. Y entonces empieza un movimiento ahí. Bueno, y hasta llegar a, qué sé yo, hasta Levinas, en donde el otro ya pasa a ser el imperativo ético más importante. ¿Te fijas? Y Levinas aclara con todo el tiempo, bueno, pero para decir esto hay que haber leído a todos los filósofos, digamos. O sea, no es cuestión de llegar y decirlo, esto tiene una base. Entonces, uno puede detectar esto que decía Koselleck digamos, en las palabras, en las imágenes, en los sueños, en la filosofía. Entonces, eso me pareció de la mayor importancia y lo mismo que para que tenga un impacto tiene que ser una experiencia. Koselleck cuenta una anécdota de que él estaba en la guerra porque se reclutó solo para que no lo mandaran a cualquier lugar a morir. Y de repente él sabía que, por ejemplo, parece que una tía de él la habían matado porque era débil mental. También había escuchado por ahí que habían campos de exterminio, pero no había tenido un impacto sobre eso. A pesar de que había estado en Ucrania muy cerca de lugares donde se habían exterminado más. Pero para él no era una experiencia. Hasta que lo apresan los rusos y antes de llevarlo a Gulag, lo meten en Auschwitz. Y en Auschwitz alguien le dice ahí, me imagino que un prisionero de Auschwitz le dice, te partiría este taburete en la cabeza por todos los miles de compatriotas que fueron gaseados con una potencia tremenda, le dice. Entonces, en ese momento, Koselleck tiene una experiencia y dice, esto no puede ser sino verdad. Entonces, ahí Koselleck se plantea, bueno, esta cuestión es verdad y nadie se podía imaginar esta verdad, ni yo mismo, porque no estaba en los precedentes, en los patrones, como tú mismo decías.
no era predecible, porque si son patrones que se van repitiendo en el tiempo, bueno, ¿hasta cuándo duran? Hasta que pasa algo, un hecho catastrófico, como diría bien, que obliga a reescribir la historia. Esto es una cosa que me pareció muy importante de Koselleck y que es perfectamente conversable con el psicoanálisis. Es lo mismo que pasa en el psicoanálisis. El hecho catastrófico es lo que transforma la experiencia. A mí me parece importante como la pregunta que se abre en relación como con este carácter anticipatorio, ¿ah? Que yo creo que los sueños de alguna manera fluctúan en ese espacio de enorme ambigüedad y desconocimiento, es decir, es una experiencia tan disruptiva en la experiencia de cada uno de nosotros que de alguna manera tiene esa capacidad o esa potencialidad de que muchas veces no sabemos de dónde viene, y justamente la posibilidad de generar una estructura de contención mental es lo que posibilita esa capacidad de recoger una experiencia que está poco formulada, por llamarlo de alguna manera, o que emerge de la corporalidad, como decía Alex, o no sé, del colectivo, y que creo que tiene esa dimensión de transformarse en un pensamiento que puede tener un lugar en un pensador en particular. Y creo que desde ese punto de vista, creo que esa posibilidad que creo que Berat le da al pensar, al recoger esos sueños, creo que es la posibilidad que el psicoanálisis tiene de poder diseñar dispositivos que permitan, en cierta forma, proveer ese espacio y esa barrera de contacto que le permita al sueño ser utilizado en una función constructiva. Y que creo que para que eso ocurra, tiene que haber una capacidad instalada en el dispositivo analítico que diseñemos para poder darle ese sentido. Y creo que lo que Gordon Lorenz al menos intenta hacer tiene que ver justamente con eso, es decir, el problema del sueño es que muchas veces se diluye porque no tenemos esa audiencia, como dice Grotstein, que esté disponible para recogerla, para darle una cierta inteligibilidad. Y por lo tanto, creo que en la medida en que el colectivo tiene la capacidad de entrar en una asociación, en un ejercicio asociativo, permite que esos sueños tengan una función de comprensión para el grupo. Y creo que eso se construye de alguna manera. Y por eso creo que cuando somos capaces de diseñar, y creo que la matriz de sueños sociales justamente lo que puede hacer es eso, es decir, la comprensión colectiva que puede tener el sueño necesita un colectivo para hacerlo inteligible. Probablemente la dimensión psicoanalítica diádica podemos darle ese sentido también, pero creo que lo que la matriz permite es poder es traducir ese sueño en sus distintas repercusiones, en la cadena asociativa del grupo. Y creo que eso es muy importante porque en cierta manera eso es lo que le puede dar el carácter anticipatorio. El carácter anticipatorio tiene que ver simplemente con el poder recolectar el sueño, el poder darle un espacio de comprensibilidad de alguna manera, o de intento de utilización en función de la comprensión colectiva. No, yo quería decir algo muy, muy breve. En realidad, mientras los escuchaba hablar a Alex y a Matías, me acordé de, esto es pura asociación en realidad, me acordé de una película que precisamente es sobre soñar y el encontrarse y el conectarse en sueños, que es una película húngara del 2017, me parece, que se llama On Body and Soul, o
cuerpo y alma, me imagino que era la traducción, que habla precisamente de ese encuentro en lo onírico y lo que puede hacer, las posibilidades de los sueños para encontrar a dos almas que en el fondo estaban absolutamente desapegadas de sí mismas, pero que pertenecían al mismo lugar en los sueños. En fin, no voy a spoilear. Nuestros estudiantes nos retan lo suficiente a mí y a Javier cuando les contamos los finales, pero me hizo mucho sentido mientras lo escuchaba, pero también destacar el punto que hacía Javier ahora en su intervención, el tema de lo sincrónico y la historia. O sea, muchas veces se nos olvida y es mucho más fácil para el historiador pensar en lo causal y construir desde lo causal. Y eso es súper peligroso. No es la función social, para mí personalmente, de la historia. No es lo que tiene que hacer. En ese sentido, la historia debería estar mucho más apegada al ejercicio como coleccionista que hace Berat. Gracias. Ahora la idea es que vayan levantando la mano y abriendo sus micrófonos si quieren hacer preguntas, comentarios. Rogelio Isla. Sí, hola, Claudia. Bueno, un saludo a Matías, Javier. He encontrado realmente entretenidísimo y muy profundo en realidad los comentarios. Alex también. Tal vez me dan ganas de hacer, colocar algo así como un punto que al escuchar las presentaciones me parece que a mí por lo menos me falta, digamos, ¿no? Y porque lo encuentro fascinante. Buscaba, tenía que ver con poder generar un intento de trabajar con esos relatos, pero sobre todo pensando en que la cadena asociativa es el centro, es decir, lo importante es el sueño como un gatillante de otros sueños, de las asociaciones que pueden emerger con esos otros sueños, como un colectivo humano que está teniendo experiencias obviamente muy distintas, pero que permiten, por ejemplo, si yo estoy trabajando con ese dispositivo, con un directorio, el directorio de una empresa X, en la medida en que yo llevo a que este directorio de personas tenga la capacidad de estar haciendo un análisis grupal de lo que está teniendo, de las experiencias que están teniendo, eventualmente van a poder hacer conexiones por el espacio que habitan en conjunto. Es decir, es abrirse una experiencia donde, claro, no, es muy riesgoso, digamos. No estamos buscando para nada el tener una certeza de nada, sino que lo que es interesante es la capacidad en que los sueños pueden abrir experiencias que para ese colectivo pueden estar muy cerradas. Entonces creo que lo que es interesante es la cadena asociativa más que el sueño en sí mismo. El sueño es una experiencia disruptiva que puede tener un sentido para el colectivo. Y por eso creo que lo que él intenta hacer es justamente extraer la capacidad creativa que tiene el sueño como gatillante y como a tener una apertura sobre el grupo y poder pensarlo en un contexto grupal en particular, que tiene toda una experiencia de alguna manera compartida. Y yo creo que eso es lo que hoy día podemos pensar con la experiencia de la pandemia, que es uno de los elementos, ¿no? Claro. Pero obviamente lo interesante, creo yo, tiene que ver con los lazos existentes que nos permiten de alguna manera hacer un intento de abrir una experiencia elaborativa grupal. A través de esa cadena asociativa. Andrés. En la misma capilla. Bien, ábreme ahí. Hola. Yo estaba pensando, porque rápidamente sale como en la exposición de Alex, como una figura central para toda la gente que estamos cercanos al psicoanálisis, que es como el libro Los sueños de Freud, ¿no? Como quien inaugura algo muy importante. Y por otro lado tenemos este otro libro de la periodista, ¿no?
de los sueños del Tercer Reich de la Barat, ¿ya? Pero, claro, ambos hablan de sueño, pero ahí hay un choque muy importante conceptualmente, que tiene que ver con que para Freud los restos diurnos son secundarios en relación a las motivaciones inconscientes. Por lo menos bajo la situación del análisis de los pacientes, o sea, del sujeto individual. Eso es lo que todos hemos aprendido. Lo interesante para mí es que viene esta mujer y da vuelta un poco la cosa. Dice, puede haber tal grado de potencia de cosas que están ocurriendo en la sociedad que pasan a ser el factor más importante, es como que el inconsciente queda ubicado en el colectivo. Y está hablando de algo muy importante, más allá de cómo lo viva y cómo lo sueñe cada persona. Para mí es un punto central, porque en el fondo tiene que ver con que el sueño, como sabemos, es una forma de representación, es una forma de pensamiento. Ahora yo pensaba, y más encima, ella lo que va a decir, lo que para Freud se reserva, no se mete en ese mundo, es que esta mujer va a decir, más encima parece que es anticipatorio a todo lo que va a ocurrir con la Alemania nazi y con el exterminio. O sea, se adelanta, está más cercana a la bruja, uno podría decir, ¿verdad? Ya, ahora, escuchando toda la exposición, yo me recordé, yo me acuerdo, de haber sido el año 86, 87, no recuerdo bien, que en la población La Victoria, cuando se producían los allanamientos, cuando teníamos los otros toques de queda, ¿verdad? Se le ocurrió de una manera, no sé qué tan espontánea o manera intuitiva, a Andrés Jarlán, que era un cura francés que vivía ahí en la población. Llegó un pintor que se llamaba Guillermo Núñez, que venía llegando del exilio, y se le ocurrió hacer que los niños, a falta de sueños, podríamos decir ya, pudieran dibujar las cosas que ellos jugaban, porque ellos estaban jugando a disparar. Y ahí se formaron unas exposiciones de cómo los niños reproducían lo que estaba ocurriendo afuera, niños muy pequeños, tanquetas, escopetas, pistolas, y hay una cuestión que es tremenda, que ellos representan el asalto a la casa donde muere este cura francés, que todos sabemos la historia. O sea, lo que quiero decir es que cuando hay una potencia de lo que está ocurriendo en la cultura, ya sea a través de sueños, o otras formas, no siendo, son niños que viven en una población pobre, pueden representar también de una manera bastante fidedigna lo que va a acontecer en la historia. Y eso me parece muy interesante, que hay otras formas de pensar, que no son las clásicas, sino que pueden ser los sueños o pueden ser los dibujos en el caso de los niños. Sí, puedo opinar una cosa sobre eso que tocabas de decir, Andrés. Yo creo que, y lo recojo también de lo que dijo recién también Matías, creo que es fundamental en ese sentido entender que la memoria no es una cosa dada, ¿no es cierto? Que existe como una entidad que se genera espontáneamente, ¿no es cierto? Por el hecho de experimentar sueños similares, ¿no es cierto? Sincrónicos con lo que está ocurriendo, sincrónicos con el tiempo que está ocurriendo. En ese sentido, creo que un trabajo fundamental es la construcción de esa memoria. Es decir, el trabajo que se hace, no tanto de interpretar diacrónicamente, ¿no es cierto?, sino de acumular en el momento mismo en que están ocurriendo las cosas, podríamos decir, el archivo. El archivo que constituye después o da la posibilidad de ese compartir colectivo e integración que también, me imagino tú te refieres, Matías, en el trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué haces? Entonces, porque es muy fundamental y en ese sentido creo que Berat hizo un trabajo también muy clave, que es fundamental no desatender el sueño. Porque una cosa que plantea Koselleck también es que el sueño tiene una posibilidad de enfrentarnos, dice, sincrónicamente entre perseguidos y perseguidores, que es en el evento mismo, en el momento mismo en que la cosa está ocurriendo. Distinto incluso dice que un diario escrito por alguien, que ya es ex post, o sea, que ya comienza como una elaboración
ex post, y ahí nos podemos meter en el tema de la narratividad, ¿no es cierto? Lo que llama, yo creo también, Rogelio, si no entiendo bien, que son las leyes, por decir así, de la narratividad. Pero la cuestión en la memoria sería importante, creo, no desatender el momento mismo, es decir, lo que estamos en este mismo momento soñando, porque sería para Koselleck, para Berat, ¿no es cierto?, el contacto con, el contacto y la representación directa del evento, que finalmente creo que es lo que nos interesa también, ¿no es cierto?, comprender el evento. Sí. Como Y ahí para aportar a lo que decía Javier, volver a rescatar algo que menciona Charlotte Berat en su introducción, que es el problema de la inmediatez. Es mucho más rico el recuerdo y es mucho más rico el sueño y el recuerdo del sueño si yo soy capaz de anotarlo lo antes posible. Y eso funciona también para otras prácticas históricas, pensando en, por ejemplo, la historia oral, y eso conectándolo con lo que recién decía Javier respecto al problema de cómo se construye la memoria colectiva. Y ahí la historia oral ha hecho un trabajo que es brutal, pero muy, muy, muy importante, muy difícil de realizar, y es en el fondo el ejercicio de ir a hablar con alguien y que te cuenten su experiencia. No pasada por un análisis histórico, sino que su experiencia, su historia. Y ahí nuevamente, lo que se hace mucho como práctica es hacer varias entrevistas en el tiempo, porque los recuerdos se van adecuando y van cambiando, y siempre pasa una cosa que es muy interesante, que es cuando el recuerdo de alguien más se transforma en un falso recuerdo mío. Que eso siempre me pareció muy interesante, qué pasa ahí con esa fuente histórica, en el fondo desde mi propia disciplina. ¿Qué hago yo con eso? Pero creo que ese tipo de intercambios da unas conexiones que son muy ricas y que efectivamente permiten entender ciertas cosas en el evento mismo y poder situarnos, en el caso mío en particular como historiadora, hacer el esfuerzo de ponerme en esos zapatos y situarme en el momento mismo, que es algo que es tan difícil. Eso. Quisiera comentar algo, y pensaba un poco desde la clínica y desde el psicoanálisis, tal vez desde la experiencia de estar en contacto con soñantes y de soñar también, que tal vez un punto de encuentro, desde un poco pensando en por qué ha sido más claro, o es más fácil tal vez poder conocer cómo, ¿no es cierto?, la historia se introduce en los sueños individuales, pero por otro lado también pensaba que la cultura y lo onírico, a través de los cuadros, a través de las imágenes, a través de lo que cada uno sueña y de lo que artistas sueñan, gente del teatro sueña, las personas que hacen arte, literatura, o los psicoanalistas soñamos, como bien trajo Alex, parece que podemos representarlos en un espesor cultural que empieza a ser parte de un colectivo, de un pensamiento colectivo. Entonces, creo que ahí lo que tú llamas como, en lo que en psicoanálisis podemos llamar como el momento presente, puede también expresarse en el colectivo a través de la cultura. Y me imagino que es parte de lo que estamos tratando de hacer justamente en esta reunión. Creo que poder conversar en un colectivo respecto de las experiencias individuales es parte de ir haciendo cultura. Y lo que queda representado en, no sé, en imágenes como las que Javier nos fue trayendo, ¿no? ¿León? ¿León? León. Ya. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Se ve? Sí, a mí me parece muy interesante el tema de el contrapunto entre la experiencia. Quiero ser bien simple y directo, ¿eh? La experiencia entre lo que es el contrapunto entre la experiencia individual subjetiva y la experiencia social e histórica, y en ese sentido los invitados nos han proporcionado como temas muy interesantes, entre ellos, digamos, el tema de Matías y la potencia de los grupos como espacios elaboradores de la experiencia individual. Y hace tiempo atrás, quizás unos 15, 20 años atrás, haciendo una clase sobre sueños para más o menos unos 10 profesores
de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Uno de ellos, sabrán ustedes lo reacios que son los ingenieros, digamos, como a comentar sus cosas personales. Uno de ellos en ese momento dijo, hay un sueño que se me repite muchas veces y que es de que estoy en mi oficina como gerente general de una compañía y llega un funcionario de la Universidad de Chile, entra y me dice, bueno, usted es tal, y sí, bueno, resulta de que usted en cálculo 1 se sacó un 6,3, ¿no es cierto? Sí, no sé, supongo, sí, bueno, hubo un error y en realidad era un 3,6. Y quiero decirle entonces que todo lo que viene a continuación de eso, que usted reprobó el ramo, y lo que viene a continuación tiene que volver a la facultad para entonces entrar en tercer año y hacer lo que resta, porque todo queda anulado. Y él decía que se despertaba con una angustia espantosa, digamos, frente a todo eso. Ahora, a continuación que él terminó esto, 3, 4 de los 10 que habían ahí dijeron, pero yo he tenido el mismo sueño, muy parecido, en que sucedía lo mismo. Ahora, uno, de que los sueños son experiencias individuales y que están al servicio de la elaboración de lo que, de la memoria activa del sujeto, ¿cierto? Y todos soñamos permanentemente a lo largo de toda nuestra vida. Ahí el tema es en qué momento logramos recordar un sueño. Y primero está el trabajo que hacemos en la terapia o en el análisis, que está al servicio del soñante, del sujeto y de la relación analítica con el terapeuta ahí. Pero también está lo que eso puede generar en otros, como muy bien lo describe Matías, asociaciones que pueden llevar a conectarse con experiencias oníricas propias dentro de un contexto histórico especial, que es, por ejemplo, un periodo determinado de un directorio de una empresa, por ejemplo, que están pasando por ciertas situaciones, como está ocurriendo ahora, por ejemplo. Pero además hay un tercer nivel que tiene que ver con los elementos que están inscritos ahí, como decía la Claudia, los elementos históricos sociales que están inscritos ahí en esa actividad onírica del sujeto, ¿cierto? Y en cierta forma del grupo, y que corresponden a algo ya que pertenece al relato histórico, ¿cierto? No sé si historiográfico como tal, pero sí histórico en el sentido de la comprensión de lo que está ocurriendo. Entonces, ese contrapunto que tiene varios niveles, ¿cierto? Me parece muy interesante como algo que me ha sugerido las exposiciones de esta noche. Gracias. ¿Se escuchó? Sí. Ya. Víctor, ¿habías levantado la mano? Sí, sí. Hola, buenas noches. Mire, por sobre todo me parece que la exposición este encuentro genera una sensación como muy provocadora, ¿m? En términos de poder remirar algunos aspectos, o sea, la contribución que tiene de esta multiplicidad, o sea, mirar el sueño desde esta multiplicidad, resulta muy provocador. En primer lugar, uno de los primeros apuntes que escuchando a Javier, a Matías, a Camila y a Alex, es que parece que nos fuerza también a remirar la función del sueño, en términos de las habituales categorías, ¿no? Sueño traumático, sueño, cumplimiento de deseo, como que de alguna manera es una provocación a tener que repensar la función del sueño. Y en otro sentido, también es una provocación a tener que repensar la noción en cómo nos constituimos subjetivamente, en donde el sueño puede ser como un registro, una huella de esa constitución. O sea, yo le quiero robar una idea a Jean-Luc Nancy, en términos que la constitución subjetiva, nosotros estamos acostumbrados como psicoanalistas a las constituciones bipersonales, el 1 a 1. Y quizá eso puede hacer que genere el artefacto de olvidarnos de que tenemos una constitución que finalmente, y esta es una idea de Nancy que me parece muy interesante, que nuestra constitución subjetiva es singular plural, y que es de suyo en esa línea. Y por lo tanto, el sueño puede tener y puede ser un nudo que reúne lo singular y lo plural. Y en ese sentido,
implica tener que como ampliar nuestro margen de cómo escuchar un sueño y qué es lo que está ocurriendo ahí en el sueño. Entonces, quería tomar la idea que había planteado Rogelio, que tomando esas dos ideas, finalmente es lo que exponen, y estos textos hablan de algo que se anticipa al acontecimiento, y a un acontecimiento que puede devenir en trauma, como efectivamente ocurre. Y por lo tanto, el registro sincrónico, que va a ser leído diacrónicamente, de alguna manera es la noción de una posibilidad, de una posibilidad que es incierta. Como dice Dawan y Godelier, es como algo que está esperando una escucha, de un alter que esté capacitado para escucharlo en algún momento de la historia. Y como es la posibilidad de la cadena asociativa, o sea, no solamente la cadena asociativa que hace el paciente, sino la cadena asociativa que hace el analista, que en ese momento de su subjetividad aparece la parte plural que pasa a ser un representante de una matriz social que fue rota y que se ocultó una parte de ese registro y de esa inscripción. En el fondo, se sincroniza lo diacrónico en la cadena asociativa, que permite rescatar un fragmento sustraído por la experiencia traumática colectiva. Entonces, en ese sentido, el uso del sueño para los analistas pasa a tener otra función, no solamente la función de resolver una cosa uno a uno o de una dinámica bipersonal, sino que en ese momento, en la posibilidad de ser intérpretes a dúo, que es como tomando una metáfora musical, ya no es uno que está leyendo a otro, sino que son dos que están dando sonido a algo que quedó sustraído de la inscripción histórica, que da la impresión que en ese momento el analista es no solamente como un cointérprete, sino que es un representante de una matriz social cuya inscripción histórica fue sustraída y por lo tanto no puede adquirir significado. Entonces parece interesante porque nos provoca a los psicoanalistas, desde la influencia que tiene la historia, desde la influencia que tiene las imágenes a través de sus inscripciones cinematográficas, a remirar, a repensar no solo nuestras nociones de subjetividad hasta ahora, sino que también repensar, por ejemplo, en algo tan del psicoanálisis como son los sueños, a repensar la función del sueño. ¿Y cuál es la función del sueño cuando aparece en nuestra consulta? A través del chat están pidiendo a Matías si puede dar un ejemplo a través de un sueño de cómo trabajan, contar un sueño. Sí, si nos puedes contar un poco algo que haya, tal vez algo respecto de la pandemia. Mira, yo tuve ciertos problemas logísticos porque me había interesado poder traer una cadena asociativa, pero por distintos factores no lo pude hacer. Además, el registro ha sido escaso, pero sí el registro de lo que es interesante, porque el dispositivo de manera más ortodoxa es como lo planteé. Bueno, no sé si se hizo tan inteligible lo que dije, pero creo que en la forma en como nosotros hemos trabajado, hemos utilizado el proceso asociativo parte con los sueños. Y recuerdo de una manera muy, muy importante en una sesión en la cual varios de nosotros soñamos con las máscaras, con distintos elementos representados con las máscaras, y con la ansiedad que de alguna manera nos está generando colectivamente la experiencia del enmascaramiento en la pandemia. Y yo creo que lo que resultó interesante de eso, más que simplemente la sincronía de que el grupo estuviésemos distintas personas soñando con distintos sueños vinculados a las máscaras, tuvo que ver con la capacidad de contención que esa experiencia genera en el grupo y de comprensibilidad en términos de nuestras ansiedades con respecto al encierro, con respecto a la clausura y con respecto al terror que nos está generando la pandemia. Y creo que desde ese punto de vista estoy pensándolo en función de lo que el grupo, en este contexto en particular,
tiene, ¿no? Y en general, cuando mis colegas tenemos conferencias o seminarios en el extranjero, siempre trabajamos desde la mirada experiencial en la mañana temprano. Ahí tenemos una matriz de sueño social que no solamente permite ir al seminario y tomar conciencia un poco de las distintas presentaciones, sino que también entender cómo el colectivo que está atendiendo al seminario, que dura 3 o 4 días, puede también pensar las dinámicas colectivas que están surgiendo y que están siendo experimentadas ahí, ¿ah? Entonces creo que es una apertura interesante a que la dimensión experiencial creo que abre de alguna forma a tratar de comprender y entender el estado en el cual el grupo está, ¿ah? Y esa apertura te da otra lectura de los procesos que estás experimentando. Es decir, tiene una función de contención y de apertura a otro nivel de lectura sobre lo que estás viviendo. Alex. Bueno, está muy bien lo que dicen Matías y también lo que han dicho nuestros digamos, nuestros invitados, historiadores, qué sé yo. Pero me parece que, bueno, ya es suficiente problema el nudo de los sueños, pero me gustaría decir que en este momento a mí me parece que el problema más grande que tenemos no es cómo interpretar los sueños, sino que cómo poder escuchar un sueño. Porque no sé si esto es una experiencia de la consulta de los colegas, pero no es casualidad que, por ejemplo, Byung-Chul Han haya publicado un libro que se llama como La agonía de Eros, ¿no? Es decir, como que el mundo desiderativo del ser humano, no solamente a nivel onírico, sino que a todo nivel, como que hubiese desaparecido, como que estuviéramos viviendo un eterno presente, digamos, sin historia, sin futuro, y sin sueño. Entonces, tenemos ahora lo que se han llamado como realidades negativas, como esta mente que no nos da material, sino que frases, ideas fuerza, no sé, pero sin asociaciones. Yo creo que el problema aquí es la ausencia de sueños. Bueno, por lo que nos cuenta Matías, parece que en los lugares en donde ellos hacen este ejercicio se sueña. Pero yo creo que en la cultura yo no veo por dónde se sueña, digamos. No. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Se acabó el significado. Bueno, ya son las 10. Creo que es hora de ir a encontrarnos con nuestros sueños. Para cerrar, me quedo pensando en esto último que dice Alex y agradecer a todos nuestros invitados, a Camila, a Javier, que trajeron la perspectiva histórica, a Matías, que nos compartió su trabajo con esta matriz de los sueños, y a Alex, y a todos los que esta noche estuvieron acá compartiendo para poder empezar a escucharnos y tener esa escucha que nos permite conectarnos con nuestros sueños, ¿ah? Acordarnos de nuestros sueños y poder soñar, ¿ah? Soñar despiertos también, poder soñar un mundo más colectivo, poder soñar en este lazo social que tenemos que mantener hoy día por esta vía y que esperamos pronto las podamos sostener estas mismas reuniones ya en vivo. Les agradecemos, los invitamos a nuestras próximas reuniones y que tengan sueños inspiradores. Gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Esta al fin me engulle y mientras por su esófago paseo voy pensando en que vendrá.
destruye. Cuando llegó a su estómago y planteó con un beso una verdad. La mano y aparece un avión. Con mucho más infierno en mi destino. La mano y aparece un Aquí están todos. No, no me quiero salir, pero están todos y nadie se va. Ah, no, ahí se están viendo. ¿Ah? Sí. Cuando se vayan todos ahí les saludamos. Es que hay algunos que yo creo que se quieren quedar a copuchar, pues si es el... Hola, Roge. Estáis desilenciado. Hola. Hoy estuvo buena. Estuvo muy muy y con... Es una reunión que me dieron ganas de que aquí hay tema para rato. O sea, como Sí, para... estuvo entretenido el tema. Pucha, se nos fue la Camila. Yo quería que se quedara. Ah, se fue ya. Bueno. Me gustó la Camila. Buena la Camila. Yo tenía ganas de darle las gracias. Sí, un amor. Muy clara, además. Ahí. Hola, Mariana. Hola. Están saludando. ¿Qué tal? Hola. Al ladito. Hola, Claudia. Hola. ¿Están? Bien. Qué bueno. Muy bueno el vinilo. Muy interesante. Está bien ese cierre. No, el vinilo buenísimo. Sí. Es muy bueno ese sueño. Me gusta más que la inyección de Irma. Sí, está mejor. Sí. La serpiente. Ay, qué bueno. Ya. Con música, pues imagínate. Sueño con música. Eso sí que está. Está bueno. Sí. Ahora yo creo que así los sueños se le fueron a las pailas. De todas maneras. Oye, el Javier Correa dice que tienes que aceptarlo. Ah, chuta, ya, déjame aceptar. Ya, yo me voy. Chao, chao. Claudita. Nos vemos. Buenas noches. Chao, Claudita. Chao. Yo tengo que escribir para mañana, así que Chao, Rogelio. Chao, Roger. muy entretenido, ¿eh? Muy bueno. Qué bueno. Chao, Rogelio. Chao. 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 ¿Viste, Paulita? Ya, te dejo con tu... Ya. Con una cervecita. ¿Estuvo bueno? Volví. Sí, estuvo bueno, ya. La Camila se nos fue, po. Y la Camila se fue. Estoy diciendo que Teníamos ganas de darle las gracias. se me cayó al final el Zoom, no, se me cayó todo. Que estoy acá conectado con el Oye, teléfono. Se pasaron, estuvo súper bonito las imágenes que Tenía ganas de pusieron. darle las gracias a la Camila. Buenísimo, sí. Lo voy a decir, lo voy a decir. Sí, pucha, se nos fue. Muy bonitas las imágenes, me encantaron. Sí. Vamos a tener que hacer un dossier, una carpetilla para subir.
Sí. Oye, ¿y esta reunión quedó grabada? ¿Quién más está por acá? ¿La Paola Gallardo está o se Voy a fue? ponerle pausa porque seguimos grabando.